¿Es el mejor semestre del turismo en toda la historia del país? No, yo creo que esa es una declaración bastante desafortunada y por errada que es. Y eso es lo que las cifras muestran, menos de un 1% del componente que es el importante, porque los que llegan por vía aérea y tienen una estadía de 8, en promedio, de 8 días y medio en el país, mientras que los cruceristas solamente se quedan en el puerto de atraque a lo sumo por 6 horas. No todos los cruceristas se desmontan del barco. El mejor estimado es de que alrededor de la mitad de los que llegan en el barco se desmontan en el puerto de atraque. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que el turismo? Nos acompaña un especialista en esa área, que es el doctor Juan Yadó. Yo diría que una dilatada experiencia con ese tema. Y muchísimos otros temas, porque Juan escribe un artículo semanal, ¿verdad? En acento, que no siempre es de turismo, sino que aborda otros temas. Juan, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Honrado de estar aquí. A mí me gusta los lunes comenzar con gente como Juan Yadó. Tú escribiste un artículo ayer, la semana pasada, que me adelantaste, porque yo, como el mío es posterior, va a salir esta semana, donde tú manejabas el tema de los datos del ministro de Turismo. Le habló de 12 millones de visitantes. De 12 millones de visitantes, pero dijo que este es el semestre histórico que mejor le ha ido al turismo a la República Dominicana. Parece que mezclando visitantes con turistas, porque una cosa es los que son calificados como turistas por la Organización Internacional del Turismo y lo que es el crucerista, que como tú escribes en el artículo es una gente que viene a gastar chilata y que está 3-4 horas, etcétera. ¿Es el mejor semestre del turismo en toda la historia del país? No, yo creo que esa es una declaración bastante desafortunada y por errada que es. Porque si tú desglosas el volumen de visitantes entre los dos principales componentes, que son los que llegan por vía marítima y los que llegan por vía aérea, tú te darás cuenta que el componente más importante, que son los extranjeros y dominicanos no residentes que llegan por vía aérea, apenas creció 0.8, es decir, menos de un 1% en el semestre. Mientras, pero por más que en el 2024. No, en el 2024 creo que, si mal no recuerdo, fue un 4%, es decir... Pero la misma cantidad es el punto. Bueno, con un crecimiento de menos de un 1%, no es exactamente la misma cantidad, hay un pequeño aumento. Ajá. Pero eso era predecible, porque ya la demanda contenida que se había generado como consecuencia de la pandemia ha pasado. Ya la gente que no viajaban por las restricciones de viaje que había, han viajado a partir del 2022 y en consecuencia era predecible, y yo mismo lo señalé así en uno de mis artículos, que el flujo la tasa de crecimiento iba a reducirse, de manera que... O aumentar. No, a reducirse. Sí. El histórico aquí ha sido 5% en los últimos 20 años que ha crecido el turismo. Sí, ciertamente. Pero como tú señalas, hubo un crecimiento de 43%, de 24%, de 14%, pero fue por lo que tú señalas del cierre. De la demanda contenida que busca la gente que no había viajado por 2 años consecutivos debido a la pandemia y las restricciones de viaje de los países, pues se volcó masivamente hacia los viajes hacia el exterior, y eso condujo a una recuperación del flujo dramática, pero ya estamos en un diría yo que un tercer año de que se terminara la pandemia, y en consecuencia
crecimiento del flujo iba a morigerarse y eso es lo que las cifras muestran, menos de un 1% del componente que es el importante, porque los que llegan por vía aérea y tienen una estadía de 8, en promedio de 8 días y medio en el país y gastan, según las cifras del Ministerio de Turismo, unos $153 por día, mientras que los cruceristas solamente se quedan en el puerto de atraque a lo sumo por 6 horas. No todos los cruceristas se desmontan del barco. El mejor estimado es de que alrededor de la mitad de los que llegan en el barco se desmontan en el puerto de atraque, y de eso pienso yo que se puede asumir, porque no hay datos de encuestas recientes que se hayan hecho, de eso tal vez la mitad hace un gasto. Si se calcula que son $100 por turista que gasta, pues estamos hablando de unos 40 y tantos millones de dólares en los primeros 6 meses, lo cual es una cifra pírrica en comparación con los 5.000 y tantos millones de dólares que representa el otro componente. Pero antes se decía que era importante el turismo de cruceros y que se tenía que apostar a que cada día fueran más. Y esos ingresos, pocos o muchos, no estaban antes, es decir, pareciera que pueden ser importantes. Sí, pero son ingresos que, comparados con los ingresos de los que vienen por vía aérea, son pírricos. Es decir, en el día de hoy, yo publiqué un artículo en el periódico Acento cuestionando si estamos perdiendo ingresos de los cruceros, porque no parece haber un manejo adecuado de los cobros por parte del país. Por ejemplo, México acaba de aumentar el impuesto por pasajero a $5 a partir de este mes de julio, pero el próximo mes de julio, el año próximo, ya va a subir a 10, el siguiente a 15, el siguiente a 20, hasta llegar hasta casi $30 por pasajero. Yo no veo evidencia de que nuestros funcionarios, a quien le toque, Ministerio de Turismo, Autoridad Portuaria, están debidamente manejando los aspectos fiscales de la visita de crucero. Y es el momento de hacerlo. Si más de los visitantes se quedan en el barco y no llegan a tierra, el hecho de que se pongan esos impuestos no limitaría todavía aún más. No, porque si México, que es nuestro principal competidor. Pero ¿cuántos años tiene México haciendo esto? Es decir, México acaba de anunciarse los aumentos, que ellos no tenían gravámenes muy onerosos y de repente han impuesto una serie de gravámenes escalonados para los próximos 4 o 5 años. Igual ha hecho Islas Vírgenes, que también es uno de los destinos más visitados. Pero nosotros debemos darle la bienvenida a los barcos cruceros. Los barcos cruceros tienen no solamente el beneficio de los ingresos que le entran al país como consecuencia de las visitas, sino también, además, tienen un impacto promocional. Pero lo que genera la visita de crucero es una cosa ínfima en términos económicos, los ingresos. Ínfima comparado con los turistas verdaderos, que son los que vienen por vía aérea y se quedan por 8 días y medio. Nosotros lo que debemos hacer es un plan nacional de desarrollo del turismo de crucero para diafanizar y completar los esquemas impositivos que deben aplicarse a los cruceros. Además de que debemos aprovechar algunas oportunidades si las buscamos, como por ejemplo ahora mismo las 3 principales líneas que tienen cruceros en el Caribe, que son Royal Caribbean, Carnival y MSC, acaban de convergir en una inversión para un astillero en la isla de Gran Bahamas, en las Bahamas,
Nosotros tenemos unas bahías aquí que podrían servir maravillosamente bien para eso, para astilleros de buques cruceros. Tenemos también pendiente el asunto del puerto de crucero de Santo Domingo, que si hubiese un puerto funcional y operativo, la economía de la ciudad se dinamizaría grandemente con las visitas de los cruceros. De manera que los cruceros ciertamente son muy beneficiosos y nosotros hemos tenido un crecimiento espectacular en los últimos 3 años como consecuencia de que se abrió Taino Bay. No tanto Pedernales, porque apenas el año pasado fueron unos 9,000 pasajeros que visitaron Pedernales. Este año se predice que habrá una visita total de unos 150,000 pasajeros para Pedernales. Pero básicamente lo que está trayendo el grueso de los visitantes por crucero son los puertos de Amber Cove y Taino Bay en Puerto Plata. Sí, don Juan, según el barómetro de turismo mundial de la ONU, el turismo a mayo del 2025 da los siguientes datos, o arroja los siguientes datos. Más de 300 millones de turistas realizaron viajes internacionales en los primeros 3 meses del 2025. Aproximadamente 14 millones más que los mismos meses del 2024. Entonces, y ahí dan los datos que representa un incremento de un 5% en comparación con el año pasado y que superan un 3% a cómo estábamos en el turismo en el 2019, antes de la pandemia. Obviamente los países y las regiones que incrementaron o que se beneficiaron de esa gran afluencia turística, la lidera Europa, que acogió 125 millones de turistas internacionales, Europa Mediterránea, Europa Central, África, que aumentó un 9%, las Américas, ahí tenemos un aumento de un 2%, y en América del Sur un 13%. Con buenos resultados en Oriente Medio, y así va desglosando. Pero, es decir, pareciera entonces que hay más turistas viajando en este 2025 a pesar de la situación geopolítica por la que estamos atravesando. Sí. En el caso de la República Dominicana, que no hemos crecido así, ¿y a qué usted se lo atribuye? Es decir, si se crecía antes un 5%, más de un 5%, y ahora vamos con esa lentitud, aunque, claro, tenemos los mismos turistas quizás que el año pasado y un poquito más, pero el crecimiento no se ha sentido tanto. ¿A qué usted se lo atribuye? Para comenzar, tú tienes que tomar en consideración que esas cifras que tú citaste se refieren al volumen de llegadas internacionales, es decir, cruces transfronterizos de turistas. En el 2024, casi igualamos al volumen de llegadas internacionales del 2019, es decir, del año previo a la pandemia, casi. Fue un 98% que se consiguió en el 2024. El hecho de que haya habido un crecimiento de un 5% en el 2025 es algo muy comprensible para el primer semestre del año, porque estamos, vuelvo a repetir, es decir, estamos saliendo de la pandemia a nivel mundial, no solamente aquí, Exacto. sino a nivel mundial. Y en consecuencia se espera que para este año 2025 el volumen total de las llegadas internacionales supere los del 2019. El hecho de que eso haya sido así, del 5% a nivel mundial, no necesariamente significa que tenga que ser aplicarse a República Dominicana. No, yo dije que en algunas regiones hay mucho más que eso y en otras pues el crecimiento es bajo. Exactamente. El sudeste asiático ha sido el más beneficiado de esa recuperación. Pero en el caso de República Dominicana nosotros no estamos mal. A mí me gusta citar el hecho de que Azonadores reportó que para el primer trimestre de este año la tasa de ocupación hotelera promedio era de 87%, lo nunca antes visto. Entonces estamos muy bien. Estamos sumamente bien, puesto que yo había calificado al 2018 como el año de la mayor bonanza turística del país.
y la tasa de ocupación promedio fue 75%. El año pasado fue de 82% y el primer trimestre de este año de 87%. Es decir que a pesar de que el flujo no esté creciendo dramáticamente, estamos teniendo unas tasas de ocupación extraordinarias. No, pues entonces hay razones para celebrar. Ciertamente. Es decir, pero entonces lo que hizo el ministro de Turismo no está mal. Pero Juan, bajó los turistas norteamericanos, bajaron los canadienses, bajaron los europeos. No fue negativo por los argentinos y los sudamericanos, sino la tasa hubiese sido negativa. Y los colombianos. Bueno, pero sumaron. Y lo que importa es la suma y lo que llega. No, pero estamos hablando de que Estados Unidos es el principal emisor. Sí, ciertamente. Y si ese se cae, es preocupante. El año pasado ellos aportaron el 38% de los turistas a República Dominicana. Sí, en el año anterior fue el 42% y Canadá 17%. Pero fíjate que lo que pasa, yo estoy optimista de que no va a haber un descalabro, a pesar de toda la incertidumbre geopolítica que está convulsionando al mundo. Nuestra industria está bien posicionada como para seguir avanzando y seguir cosechando buenos frutos. Te digo esto porque es predecible que nuestro principal mercado emisor, que es, como tú bien dijiste, Estados Unidos, haya un impacto inflacionario considerable en los próximos meses. En consecuencia, eso disminuirá lo que los economistas llaman el ingreso personal disponible y habrá una tendencia a decrecer el flujo de visitantes de ese país hacia nuestro país. Pero hay otras condiciones económicas de Estados Unidos que le llevan la contraria a ese efecto negativo de la inflación. Una de ellas es que el dólar ha perdido valor de manera sustancial. Oí anoche a unos economistas por televisión decir que el dólar ha caído en su valor un 10% en los primeros 6 meses del año, lo cual nunca había sucedido en los últimos 50 años. Si eso es así, eso significa que Estados Unidos exportará más, puesto que sus productos serán más demandados como consecuencia de un dólar más fácilmente captable. Y lo otro son las inversiones. El presidente Trump está anunciando inversiones billonarias todos los días y eso obviamente que dinamizaría sustancialmente la economía la economía de Estados Unidos. En consecuencia, a pesar de esa grave amenaza de la inflación que se ve venir por el efecto de los aranceles, hay fuerzas también compensatorias que me llevan a mí a pensar que no habrá una reducción sustancial del flujo de turistas hacia nuestro país. Y la parte de la Unión Europea, que también tienen el tema de los aranceles, y entonces con su moneda evaluándose, es decir, sobrevaluándose. Sobrevaluándose. Es decir, nosotros ahora mismo somos un destino caro para Europa. No. Yo pienso que debe ser todo lo contrario. Ahora el euro ha cobrado mayor valor frente al dólar. En consecuencia, para ello nosotros estamos más baratos que lo que estábamos. Recuerda que el problema es que nosotros tuvimos una apreciación muy fuerte en abril, que se ha mantenido. Una apreciación del peso. Aquí. Sí. Frente al dólar. Sí, pero no, yo creo que la apreciación del valor del euro sobrepasa por mucho la apreciación del peso dominicano. Además, habría que ver en qué moneda es que pagan los europeos. Yo pienso que en vista de que el 80% de las habitaciones hoteleras existentes en nuestro país son de inversión extranjera y que el grueso de esa inversión extranjera es europea, posiblemente las transacciones se hagan en euros. De todas maneras, hay el Banco Central Europeo disminuyó la tasa de referencia monetaria a un 2%. Eso
deben dinamizar la economía de la Unión Europea. Yo no anticipo descalabros, es decir, el mundo está sumergido ahora mismo en una nebulosa de incertidumbre debido a la reestructuración arancelaria que el presidente Trump se ha propuesto. Es una cirugía mayor, pero por el otro lado, el principal problema era el de China, y ya Estados Unidos llegó a un acuerdo arancelario con China, también con el Reino Unido y con Vietnam. Se espera que pronto lo haga con la India. Yo pienso que seguirá, la turbulencia arancelaria seguirá por el próximo año, a medida que se vayan reajustando las tarifas, pero yo no anticipo un mayor impacto negativo en los flujos turísticos. Nos vamos a comerciales, Juan Yadó, con tu permiso, lo amable televidente, volvemos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, estamos hablando del turismo local e internacional y hemos convocado al doctor Juan Yadó, experto en turismo. Doctor, una de las cosas que en cierta forma incentivó a mucha gente a viajar fue la plataforma Airbnb, donde se abrió la posibilidad de que mucha gente fuera de los hoteles pudiera establecerse y hacer su planificación de viaje de una forma más económica. Pero cada vez más vemos regulaciones y mucha contra en cuanto a este tipo de transacciones. ¿Cómo usted ve el futuro de Airbnb para el turismo? Fabuloso. Yo pienso que para el país le conviene muchísimo que esa nueva oferta de alojamiento haya surgido. Según las cifras del Ministerio de Turismo, hay unos 122,000 habitaciones. Fuera de los hoteles, en oferta. En oferta de renta corta, como le llaman, es decir, en villas y apartamentos. Vi un estimado que no sé de dónde lo sacan, pero que el 56% de las habitaciones de renta corta estuvieron ocupadas el año pasado. Eso es una noticia fabulosa cuando tú lo añades al 82% de tasa promedio de ocupación hotelera. Eso es muy... Pero el mayor beneficio es que en el caso de los villas y apartamentos que se ofrecen como alternativas de alojamiento para la renta corta, la mayor parte de los propietarios son dominicanos, contrario a lo que sucede con el inventario de habitaciones hoteleras, que el 90%, tal vez más, es de propiedad extranjera. De manera que a mí me parece que ese es un influjo bastante positivo para el país, y contrario a lo que se está viendo en lugares como España, donde hay una creciente regulación de la renta corta. Aquí todavía el Ministerio de Turismo no ha logrado ultimar la normativa para la operación de esas alternativas de alojamiento. Se le ha pedido, deben ser grabadas, porque eso es una operación comercial como cualquier otra. Es decir, desde el punto de vista impositivo deben pagar impuestos. No solamente el propietario del inmueble, sino también la plataforma que mercadee la oferta. Pero estamos... de esto se ha estado hablando durante los últimos 2 años. El ministerio lo promete, pero hasta ahora no hay resultados concretos. Juan, yéndonos ya a más largo plazo, los pronósticos son reservados con el tema del cambio climático, del deshielo, de que hay países que van a perder playas. En el caso nuestro, en los principales polos turísticos no tienen alcantarillado, no tienen suministro de agua potable en base a pozos que a su vez tienen las dos funciones, no son drenaje de las aguas negras y son a su vez suministro de agua potable. Se requiere más inversión para el turismo.
Ciertamente, y la mayor inversión que se requiere en el caso de los servicios de infraestructura básica es una inversión pública. Actualmente, afortunadamente, INAPA ha iniciado los trabajos del acueducto regional de Higüey. Eso debe quitarle presión a los pozos de donde los hoteles succionan el agua, porque eso está afectando al acuífero. El acuífero ya está dando muestras de un deterioro porque se ha detectado intrusión salina hasta 12 kilómetros desde la costa tierra adentro. Y eso no solamente que daña el agua del acuífero, sino también tiene un impacto negativo sobre los cultivos de la región. En consecuencia, habrá que ver si ese acueducto regional será suficiente, porque se supone que se va a abastecer de agua superficial, es decir, de los ríos de la región. Yo he escuchado opiniones de expertos en ese sentido que han dicho que eso no será suficiente. Y desde hace un tiempo yo vengo sugiriendo que los empresarios del sector contemplen la posibilidad de adquirir plantas de desalinización. Por ejemplo, a Aruba, que es una islita de 60,000 habitantes y donde llegan casi 2,5 millones de turistas al año, Aruba no tiene río y tiene la planta de desalinización más grande del mundo. Están resolviendo el problema del agua con plantas de desalinización. Hay una interrogante con relación a si habrá suficiente agua para el desarrollo de pedernales, porque hay opiniones de que los cenotes y otras fuentes y los manantiales de la región no serán suficientes. Y los ríos son muy escasos en términos de caudal. Sí, no tienen grandes caudales. En consecuencia, para pedernales eventualmente también habrá que contemplar la alternativa de la desalinización. Y en ese caso, pues, yo creo que sería injusto pedir que los empresarios hagan toda la inversión necesaria, porque el suministro de agua en todos los destinos del mundo es una función pública. En consecuencia, debe haber algún tipo de subsidio para las inversiones que se hagan en plantas de desalinización de parte del Estado Dominicano. Pero además de eso, tenemos el problema de los residuos sólidos, que hemos mejorado bastante en eso, y nuestro principal polo turístico de Bávaro Punta Cana ha mejorado bastante. Pero todavía en diferentes lugares tú puedes apreciar un uso de lugares de vertederos que afean el paisaje urbano. Y no solamente eso, sino la recogida de la basura, etcétera, son pendientes de la inversión pública que eventualmente el gobierno tendrá que enfrentar para consolidar el producto turístico dominicano. Don Juan, cada vez vemos a nivel internacional cómo salimos en ranking, que somos el segundo más pacífico del área, que tenemos algunas cosas, cuando se destacan las playas, las primacías del país, las bellezas naturales que tenemos. Pareciera que tenemos muchas cosas todavía por explotar turísticamente hablando. Tenemos turismo de montaña, que debería ser más, Jarabacoa, la belleza de Constanza, también el paisaje y la belleza de Montecristi y Pedernales. ¿Cuándo vendrá eso? ¿Y cómo usted lo ve? Incluso Santiago también. Bueno, nosotros somos un destino de clima cálido, como le llaman, por ejemplo, como es Tailandia, como es la Florida, como es Hawái. Destino de clima cálido. Y en ese sentido, el clima y las playas son los principales atractivos. Es decir, no nos sorprendamos. No ecológico ni otra cosa. No, y nosotros... ¿Aventura? Bueno, nosotros tenemos algunas opciones de aventura, pero no son similares a las que hay en África, por ejemplo, donde los safaris abundan. No, pero eso es único en el mundo. Lo de África es único. Pero son muchos países africanos que lo ofertan.
Pero en términos de ambientales y ecológicos, nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos una competencia atroz con Venezuela, Colombia, que tiene, por ejemplo, la avifauna más grande de todo el planeta, tiene más de 5.000 aves endémicas. Costa Rica, que tiene... Y además muy barata la gastronomía en relación a los precios nuestros. Los precios son muy buenos, sí, exactamente. Y la calidad es buena también en Colombia. Colombia también está creciendo bastante como destino turístico y será un competidor nuestro. Pero nosotros creo que en vista del empuje que tiene ya el sector, la madurez, el hecho de que sigue captando inversiones importantes, algunas de las cuales son muy prometedoras, como por ejemplo los hoteles de lujo. Uno recientemente se inauguró un proyecto de Villa St. Regis. St. Regis es una de las cadenas de lujo principales de Estados Unidos y está aquí no solamente con un hotel, sino que también está desarrollando un proyecto inmobiliario. Esas son excelentes noticias. Yo no sé si la noticia de Alex Rodríguez y los $1.000 millones se concretará, pero suena bien. Juan Yadó, muchísimas gracias. Uno aprende siempre mucho contigo y obtiene muchísimas primicias. Muchas gracias. Gracias, doctor. A ustedes. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.